Técnicas de conteo. Muchas veces en los problemas de probabilidad lo que nos interesa es calcular el número total de resultados posibles o de sucesos posibles, que vendría a ser el espacio muestral. Y para ello podemos utilizar el diagrama de árbol, pero cuando tenemos muchos datos esto puede ser un poco tedioso de realizar. Para eso utilizamos diferentes técnicas como la regla de la multiplicación, sería la más básica, que nos dice que si un suceso puede ocurrir de m formas diferentes y otro suceso puede ocurrir de n formas diferentes, los dos sucesos juntos pueden ocurrir de m por n formas diferentes. Por ejemplo, si lanzamos una moneda y un dado, sabemos que una moneda podemos obtener dos resultados diferentes. Y en un dado podemos obtener 6 resultados diferentes. Es decir que en conjunto van a haber 12 resultados posibles al lanzar una moneda y un dado al mismo tiempo. Si dibujamos el diagrama de árbol sería para cada uno de los números del dado podemos combinar esto con el resultado de la moneda, cara o sello. Es decir que vamos a obtener dos pares de resultados por cada suceso. Por ejemplo, uno cara y uno sello. Y así con todos los demás. Si contamos esto serían 2, 4, 6, 8, 10, 12 sucesos posibles como calculamos acá. Luego tenemos otro tipo de técnica que es las permutaciones, donde lo que nos interesa es el orden de los elementos. Es una forma de ordenar un conjunto de elementos extrayéndolos de uno a uno sin reposición. Por ejemplo, si tengo los números 1, 2 y 3, ¿cuántas cifras diferentes de números puedo formar con estos tres números? Pero, o sea, ¿cuántas cifras de órdenes diferentes? Acá no se considera, por ejemplo, una cifra que sea 1, 1, 1 o que sea 1, 2, 1, porque los elementos se seleccionan sin reposición, es decir, que no se repite ninguno. Y lo más importante es el orden. La fórmula de permutación es permutación de n elementos es igual a n factorial. El factorial es el producto decreciente de un número por todos los números que le preceden. Por ejemplo, el factorial de 10 es 10 por 9, por 8, por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2, por 1. El de 3 es 3 por 2 por 1. Y un caso importante que tenemos que tomar en cuenta es que el factorial de 0 es igual a 1. Entonces, si yo quiero saber de cuántas maneras puedo ordenar estas tres cifras, esto sería igual a 3 factorial, 3 por 2 por 1, de 6 formas diferentes. En las permutaciones, cuando tenemos repetición de elementos, la fórmula cambia. Por ejemplo, si tengo la palabra casa, o bueno, tengo estas 4 letras, y yo quiero saber de cuántas formas diferentes la puedo ordenar,
Si no considero que hay una letra repetida, voy a obtener que P de n es igual a 4 factorial que me da 4 por 3, 12 por 2, 24. Sin embargo, acá no estoy considerando que, por ejemplo, esta forma de ordenar es igual a esta. Lo que hice fue intercambiar las dosas, pero como son iguales no se nota ninguna diferencia. Entonces acá voy a tener muchas menos eh, permutaciones de las que me arroja esto, porque tengo que considerar la repetición. Acá la fórmula cambia a donde n es el número de elementos y r cuántos elementos se repiten. Acá hay una repetición de 2 elementos, entonces 4 por 3 por 2 factorial, que sería lo mismo que 2 por 1, y 2 factorial. Puedo simplificarlo y acá me queda que, considerando la repetición de ese elemento, solamente van a haber 12 permutaciones en total. Luego tenemos las variaciones. Es un caso especial de las permutaciones donde no voy a tomar el total de elementos, sino un grupo de ellos. Por ejemplo, si tengo dos elementos diferentes, pero solamente voy a tomar 5 de esos elementos, y de cuántas maneras puedo ordenarlos. La fórmula donde n es el número de elementos, en este caso 12, y r cuántos elementos voy a tomar de ese conjunto. Acá tendría 12 factorial entre 12 menos 5, 7 factorial. 12 es 12 por 11 por 10 por 9 por 8 por 7 factorial. Y abajo tendría 7 factorial, entonces lo puedo simplificar. O sea que me va a quedar 12 por 11 por 10 por 9 por 8. Y si hago esa multiplicación, bueno, voy a obtener un resultado, creo que es 95.040. Entonces, si tomo 5 de esos dos elementos, hay 95.040 formas de ordenarlos. Por último, están las combinaciones. Donde acá no nos interesa el orden, sino de cuántas maneras diferentes se pueden combinar un conjunto de elementos. Por ejemplo, si tengo las letras A, B, C y quiero combinarlas de 2 en 2, ¿cuántas combinaciones diferentes? Por ejemplo, puedo tomar A y B, A y C, B, B y C. Acá, por ejemplo, B y A es lo mismo, porque lo que está cambiando es el orden. Igual C y A, igual C y B. Entonces, haciéndolo así me doy cuenta que solamente podrían haber 3 combinaciones diferentes. Pero la fórmula es donde n es igual al número total de elementos. Por ejemplo, acá tengo 3. Y r es de cuántos grupos voy a formar. Acá quiero formar 2, de 2 en 2, entonces r es 2. Acá sería 3, 3 menos 2, 1.
3 por 2. Esto lo puedo simplificar, entonces me queda 3 entre 1 factorial, que es 1. Como ven, da 3, como habíamos visto.